Buenas tardes nuevamente. Esperemos que esta vez sí no tengamos mayores dificultades. Como les estaba comentando, vamos a seguir obviamente con la temática que hemos estado conversando en estos últimos encuentros. Estamos particularmente en Historia de Chile. Hace un ratito le pedí a la Miss que por favor envíe el libro de Historia de Chile que les había comentado. Eh, Así que la Miss ya me confirmó que se los envió, así que allí tienen un material muy interesante para los que no lo tengan, para poder ir profundizando más en lo que vamos conversando durante estos encuentros. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Eh, antes de, eh, Antes de iniciar con ese tema del día de hoy, comencemos con algo previo, que es, recordemos un poquito qué fue lo que vimos en el encuentro virtual anterior. Recordemos. Ya, entonces los escucho o los vamos leyendo con la Miss. Díganme, ¿cuál fue el tema que trabajamos y que hablamos en el encuentro virtual anterior? Organización de la República. Ya, muchas gracias, Mati. Organización de la República. Y dentro de ese mismo tema de organización de la República, ¿qué cosas más podrían mencionar o qué punto fue importante que mencionamos y que trabajamos? Los tres grupos de la Constitución, ese de los moralistas y federales y liberales, que cada Ya, uno hizo como su propia Constitución. muy bien, Leticia. Entonces, bueno, voy a agregar algunas cosas, por ejemplo, para contextualizar, 1823 a 1831, ese es el periodo de organización de la República. Y dijimos, como estaba mencionando la Leti, dentro de ese mismo periodo surgen diferentes documentos constitucionales. ¿Ya? Y esos documentos constitucionales son representativos de los distintos grupos políticos que existían en la época, que como estaba mencionando su compañera, son los conservadores, federales y liberales. Conservadores, federales y liberales. Un punto más, yo creo que con esos dos anteriores nos situamos y entendemos qué es lo que estábamos hablando, pero algún otro punto que crean que sea importante de mencionar, que trabajamos en la clase pasada. Que se eliminan las últimas tropas españolas en el periodo conservador. O Mm, sea, como que se conforma la soberanía nacional, eliminando a las últimas tropas, si no me equivoco, sí, muy en bien, el Mati. gobierno de Ramón Freire, creo. Ya, correcto, muy bien, Mati. Entonces podríamos mencionarlo como una especie de consolidación del territorio nacional. Y entre paréntesis, expulsión de últimas tropas españolas. Ya, muy bien, allí tenemos entonces mencionados los puntos centrales que trabajamos en el encuentro virtual anterior. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver particularmente esto conocido como la conformación del Estado-Nación Chile. Recién estábamos hablando de un periodo que dijimos se llama o se conoce como Organización de la República. Bueno, ahora pasamos de la Organización de la República a esto que aparece en pantalla, mencionado como conformación del Estado-Nación en Chile. ¿Cuál es el objetivo? Continuamos con comprender y entender las distintas visiones que surgieron una vez que Chile logró su independencia y cómo se fue consolidando. Para que ustedes comprendan un poquito, también lo vamos a ver en un video, pero para que ustedes comprendan cómo se dio esta situación. Hablábamos de que habían distintos grupos, los conservadores, los federales, los liberales. Eso ustedes lo mencionaron. Sin embargo, uno de estos grupos logra hacerse con el poder, logra derrotar, entre comillas, a los otros grupos y logra tener el poder. Entonces, ¿cuál es el grupo que logra este objetivo? Como ustedes se darán cuenta y como aparece mencionado acá arriba,
obviamente nos referimos a los conservadores. Por eso esta etapa es conocida como la República Conservadora, o sea, el periodo donde en nuestra historia fue el grupo político de los conservadores quienes tuvieron el poder. Observemos algunas de las características más importantes de este grupo, algunas de las características más relevantes de este grupo llamado de los conservadores. Primero, mencionar que el personaje más característico, más destacado de este grupo es el señor que aparece acá, que yo creo que ustedes han escuchado. De hecho, una calle de nuestra ciudad lleva su nombre. Diego Portales. Diego Portales, como bien se menciona allí, es arquitecto del orden autoritario. No es que haya sido arquitecto en la vida real, sino arquitecto en el sentido de que construyó y ayudó a construir y a conformar a Chile. Si Chile hoy día cuenta con una serie de elementos, es porque Diego Portales en su momento aportó a esto. ¿Qué es lo que proponía Diego Portales y a su vez también el grupo de los conservadores? Una centralización administrativa y una hegemonía de la democracia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el primer punto? Centralización administrativa, que todo debía pasar como por un solo lugar, o por un lugar principal, que en este caso siempre ha sido, o casi siempre ha sido Santiago. Y la hegemonía de la aristocracia se refiere a que es este grupo social el que debe predominar, el que debe dominar y tomar las decisiones políticas en ese instante. Cuando hablamos de los conservadores, en esta época también lo asociamos automáticamente a una serie de medidas bastante, no sé si polémicas, pero bastante complicadas de entender y más bien de orden casi autoritario. Por ejemplo, existe esto que estoy encerrando acá, que dice restricción a la participación mediante el sufragio censitario. Aquí lo podemos dividir en varios puntos. Primero, restricción a la participación. Es importante, chicos, que ustedes entiendan que cuando hablamos de la independencia de Chile, que eso también ha sido un tema que hemos venido conversando, hemos mencionado más de una vez de que no era todas las personas, todos los ciudadanos, todos los habitantes que estaban acá los que querían una independencia o los que eran conscientes de eso. Era un grupo muy pequeño que tenía esta idea, pero un grupo pequeño, pero a la vez poderoso porque tenía poder económico sobre todo y poder social. Entonces, Diego Portales, a través de distintas formas, propone que obviamente no debe participar toda la población en las decisiones políticas, sino que debe ser un grupo muy pequeño de personas. Ahora, ¿cómo él logra esto? Por ejemplo, si hablamos de votaciones para presidentes o para elegir autoridades, a través del sufragio censitario. ¿Alguien sabe lo que es el sufragio censitario? ¿O conoce alguna característica del sufragio censitario? Yo, profe, si no me ¿Ya? equivoco, lo que pasaba acá era que se podía votar hombres casados de mayores a 21 años y los 25 años si eran solteros. Y además debían contar con algún tipo de tierra o, ¿cómo se podría decir? Alguna Propiedad. propiedad, exactamente. Ya, muchas gracias, Mati. Es correcto, es cierto lo que tú mencionas, y lo voy a ir anotando acá porque no aparece. Sufragio censitario. Ya, entonces, dentro del sufragio censitario, un tipo de votación que pide diferentes requisitos. Por ejemplo, solo los hombres, ¿ya? Eso es un punto que hay que mencionar. Ni hablar en esta época, estamos hablando de 1830 aproximadamente, ni hablar de que se iba a dar alguna posibilidad, por ejemplo, a las mujeres de participar en estas decisiones. O sea, era tajante, no, solo los hombres, y obviamente tampoco eran todos los hombres, solo los hombres casados mayores de 21, solteros mayores de 25, también debían acreditar diversas propiedades.
y saber leer y escribir. Ya, allí tenemos entonces una descripción respecto a qué era esto del sufragio censitario. De acuerdo a esto que ustedes acaban de escuchar y que acaban de leer también, ¿cuánto creen que era el grado de participación de la gente en esta época? ¿Sería alto, medio, bajo? ¿Alguna idea? Mínima, o sea, un grupo pequeño. Sí, efectivamente, como menciona la Leti, y no es demasiado en este caso difícil de comprender que si están estos requisitos y lo llevamos a la época de 1830, el grupo de personas que podía participar en la elección de autoridades era un grupo mínimo, un grupo muy pequeño. Y eso es lo que se quería justamente en esta época, de que un grupo muy pequeño participe, porque de hecho en propias palabras de Portales decía que el pueblo casi era ignorante y que no merecía en ese sentido, en ese instante de la historia, tener ese tipo de decisiones. Y decía que primero debía haber un gobierno fuerte, autoritario, que le enseñe moral, que le enseñe valores a las personas, y después de eso, decía Portales, venga el gobierno libre. Entonces, por eso, entre otras cosas, bastante destacado este personaje, Diego Portales. Yo creo que queda claro lo que es el sufragio censitario, que es un tema importante que ustedes lo comprenden. Como estábamos mencionando recién, algunas otras ideas de Diego Portales, por ejemplo, un gobierno de tipo fuerte, centralizado, como lo habíamos mencionado arriba, poder impersonal, es decir, que no recaiga en una sola persona, que caiga en una sola institución, pero que no sea una sola persona la que tenga demasiado poder. Y el orden como principio rector del Estado, o sea, para que Chile sea un Estado, para que Chile se consolide como un Estado, Portales decía que el orden era central en este sentido. Otro punto que es importante de saber y que es característico de la época es el siguiente: predominio del poder ejecutivo sobre el poder legislativo. En base a eso, ¿quién entonces en esta época tenía más poder? ¿Cuál de los El poderes? O sea, presidente. ya, muy bien, Mati. ¿El presidente por sobre quién? ¿Por sobre quién el presidente tenía Diputados y más? senadores. Ya, correcto. Aquí en la época, como Portales decía, entre otras cosas, que el gobierno debía ser fuerte, autoritario, ese poder recaía en su gran mayoría en el presidente de la República, independiente de quién sea, pero tenía que recaer en el presidente de la República. Y de hecho, muchas de esas cosas hoy día se mantienen. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, hablar del veto presidencial? ¿Han escuchado ese concepto, esos conceptos, veto presidencial? ¿Cuándo lo pudieron haber escuchado, por ejemplo? Cuando se estaba discutiendo el tema del retiro del 10% y muchos decían, puede ser que el presidente vete ese proyecto. No sé si escucharon eso en algún instante. Sí, era como más que nada que se niegue a firmar algo así, ¿o no? Ya, Como que si él no quería, no aceptaba esa ley o cosas así. ya, ok. ¿Alguien más? Que Que prácticamente se asumía que el presidente tenía como la última palabra sí, en cuanto a las leyes. sí, muy bien ahí lo que mencionan Leticia y Matías. Efectivamente, esto del veto presidencial viene de esta época, chicos. Y como le explicaban sus compañeros, eh, cuando se aplica un veto, cuando el presidente aplica un veto a una ley, él en definitiva está diciendo, yo soy el que toma la última decisión, la última palabra. Se ha llegado a acuerdos, obviamente, hoy día, por ejemplo, cuando un presidente aplica un veto a un proyecto, ese proyecto después tiene posibilidad de volver a la Cámara de Diputados y Senadores, pero allí se requiere una cantidad mayor de aprobación del proyecto. O sea, eh, puedes volver a promulgarse el proyecto, pero es mucho más complicado. Sin embargo, por ejemplo, con lo de ahora del retiro del 10%, si el presidente Piñera hubiese aplicado el veto, porque lo podría haber hecho, el presidente en Chile siempre tiene la posibilidad de que cuando se va creando una ley, él puede vetarla, si es que así lo desea. Si es que el presidente Piñera, por ejemplo, hubiese aplicado eso, de igual forma iba a ser complicado, porque
tanto los diputados como los senadores tenían la cantidad suficiente de votos eh, para volver a promulgar la ley. Entonces, en ese caso, un presidente se ve obligado a hacerlo. Pero, ¿por qué mencionaba este ejemplo? Porque es una forma de entender que el presidente tiene atribuciones muy importantes y muchas veces que son mucho más fuertes que las de los diputados y los senadores. Y eso viene por idea del caballero que vemos acá en pantalla, de Diego Portales. Portales también ha realizado o realizó una defensa de los principios morales católicos, y él decía que la Iglesia y el Estado debían estar muy unidos, y a eso se le conoce como un Estado confesional. Situémonos en la época, estamos hablando de 1830. La Iglesia Católica en sí tenía mucho poder, y por lo mismo tenía la capacidad de casi ser como parte misma del Estado. Hoy día la situación es diferente. Hoy día en Chile no existe un Estado confesional. Obviamente hay una iglesia, pero esa iglesia no tiene poder en la toma de decisiones del Estado, a diferencia de lo que sí ocurría en esta época. Antes de analizar los gobiernos del periodo, vamos a ver unos minutitos para conocer un poquito más de la opinión de Diego Portales. ¿Ya? Denme un instante, voy a buscar la opción para compartir. Acá está. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo esto la semana pasada, ¿ya? Pero lo dejamos hasta un punto porque no tenía sentido seguir viéndolo, porque lo íbamos a ver ahora. Ya, vamos a verlo desde acá. Uno de los grandes problemas del país es la deuda que contrae un año antes O'Higgins. La independencia tiene un precio, y no nos referimos solo a sangre, sudor y lágrimas, también al contante y sonante dinero pedido por el gobierno de O'Higgins a una casa comercial inglesa, una suma que, en gran parte, se gasta financiando la expedición libertadora al Perú. ¡Qué generosos! La independencia del Perú es fundamental para garantizar la nuestra. Además que, como miembro de la Logia Lautaro, O'Higgins, al igual que San Martín, tiene todo el rollo americanista, ¿cierto? Bueno, la cosa es que partimos encalillados. ¿Y de cuánto sería la deuda? 1 millón de libras esterlinas. ¿Ya eso es mucho? Muchísimo. Debemos 3 veces lo que recauda el Estado en todo un año. Ah, el problemita. Un problemita que va a ir pasando de gobierno en gobierno. Mire. O'Higgins recibe la deuda, la domina en el medio del campo, pero se ve encerrado por la situación política y abdica, pero le pasa la pelota a Freire. La multitud enardecida, ya que la economía no cambia, y Freire trepa hasta el área chica, haciendo su pase, su ministro de Hacienda, Diego José Benavente. Y Benavente dispara una serie de propuestas, pero fallan. Nos informan que se preparan 2 jugadores para entrar a la cancha. Sí, señores, son 2 nuevas promesas: Diego Portales y José Manuel Sea. El gobierno le entrega a Portales, Sea y Compañía el negocio del estanco, nombre con el que se conoce al monopolio de la venta de tabaco, licor, vino, naipes y té. Un gran negocio, igual que ahora. La compañía se lo adjudica por 10 años, con el compromiso de pagar con parte de sus ganancias las cuotas de la deuda externa. Esta primera concesión se asigna en un proceso cuestionado, ya que la empresa de Portales es la única que se presenta, y el personero de gobierno que se la otorga es su gran amigo, Diego José Benavente, ministro de Hacienda. Eso me suena conocido. No se preocupe, don Diego. Hemos reforzado la vigilancia del muelle para así mantener a raya el contrabando. Vigilancia, sobre todo manos firmes. Mire que en negocios como este, en la teoría suena muy bonito, pero en la práctica, en países como estos que están llenos de vicios, es muy fácil que todo se vaya al carajo. Yo le he dicho esto al general Freire. Ah, por fin.
tal como la pidió. Madero de avellano y puentes de palos de rosa. Como le decía, yo le he insistido al general Freire y a todos sus pipiolos que en países como estos, donde el ciudadano carece de toda virtud, es necesario poner mano firme. Un gobierno fuerte, liderado por hombres que sean modelos de virtud y de patriotismo. Y así, cuando se hayan enderezado al resto de los ciudadanos y se hayan moralizado, que venga el gobierno liberal, libre y lleno de ideales, donde todos tengan parte mierda. Suba la maicarraje. Podría dedicarse a la política. No le iría nada de mal. No me interesa la política. Yo solamente opino como un ciudadano. Y usted no tiene nada que hacer. Ya, ¿qué les llamaba la atención de lo que escucharon recién entonces? Creo que hay varios puntos que podríamos destacar. ¿Qué les llamó la atención de lo que vimos recién? ¿Qué destacan de lo que vimos recién? Lo de la deuda de Chile. Ya, por ejemplo, lo de la deuda, que lo habíamos comentado también en el encuentro virtual anterior. ¿Qué relación tiene Portales con la deuda de Chile? ¿O no tienen nada que ver la deuda de Chile y Portales? No sé si escucharon el principio del Si video. no me equivoco, Portales renegocia la deuda externa con Inglaterra, ¿cierto? Correcto, renegocia la deuda y además de renegociar la deuda, como se mencionaba, el Estado de Chile le entrega a Portales y SEA, que era una especie de industria, le entrega el monopolio del estanco del tabaco. ¿Qué significa? O del estanco. ¿Qué significa esto? Que a esa empresa de Diego Portales se le entregó como el poder para todo lo que significaba la importación, por ejemplo, de distintos productos. Obviamente el tabaco, alcohol, naipes, que para la época eran como los elementos centrales. Entonces, ¿con qué o por qué razón se le entregó a Portales y SEA este monopolio? Con el objetivo de que ellos sean los que vayan pagando la deuda de nuestro país. Situación que finalmente no ocurre, no se paga esa deuda. Y eso es como en la primera parte de lo que observábamos. Y en la segunda parte, si escucharon la representación de Portales, él estaba mencionando lo que comentábamos delante, el hecho de un gobierno fuerte, un gobierno de tipo autoritario, donde primero la gente o la ciudadanía debía civilizarse según sus propias palabras, y después de eso venga un gobierno libre, lleno de ideas, como él dijo. Ya, eso entonces respecto, o como primer punto importante, Diego Portales y su relevancia. Un segundo aspecto dentro del tema del día de hoy es saber que a esta época de la República Conservadora también se le conoce como la época de los decenios. No sé si se lo he preguntado alguna vez, pero se los pregunto ahora. ¿Por qué se llamará época de los decenios? No es demasiado difícil de inferir. Profe, porque el periodo de gobierno duraba 10 años. Ya, gracias Aníbal. O sea, claro, en la práctica venía a durar 10 años. Por eso se conoce esta época como los decenios. Ahora, sin embargo, lo vamos a explicar después, porque no es que en sí duraba 10 años, no es que se elegía una vez y
10 años, sino que se escogía y duraba 5 años, pero con la posibilidad de ser reelectos. Entonces, todos estos presidentes eran reelectos una vez y por lo mismo duraban los 10 años. Por eso se conoce como época de los decenios, de la República Conservadora o República Autoritaria. En esta época se entiende que se viene a consolidar la estabilidad política. La época anterior era la de organización. Estábamos recién como aprendiendo a caminar. Tomémoslo con ese ejemplo. Digamos que la independencia es el momento en que Chile como Estado, como nación, está naciendo. Digamos después que la organización de la República es como cuando un bebé está aprendiendo a caminar. Y aquí en la República Conservadora es como cuando el niño ya sabe caminar y de a poco empieza a conocer el mundo. No sé si se entiende ese ejemplo, pero de esa forma podríamos entender a lo que nos estamos refiriendo. En esta época de la República Conservadora, aparte de conseguir esta estabilidad política, también se logra un mayor crecimiento económico, que era uno de los problemas de la organización de la República. Se asegura la soberanía nacional, que quiere decir varios territorios que estaban en conflicto, finalmente quedan para Chile, y se expande la cultura a través de la instalación de distintas obras, creación de universidades, entre otras cosas. ¿Quiénes son los presidentes de esta época? No vamos a profundizar demasiado en ello, solamente vamos a mencionarlo ahora. Después vamos a buscar en el texto si es que ustedes quieren profundizar, pero vamos a mencionar como las obras más importantes de estos tres presidentes. El primero es José Joaquín Prieto, quien dura como presidente desde 1831 a 1841, después Manuel Bulnes, que va desde el 41 al 51, y después Manuel Montt, que va desde el 51 hasta el 61, 10 años cada uno. ¿Qué podríamos destacar, por ejemplo, de José Joaquín Prieto? La promulgación de la Constitución del 33. Vamos a hacer bastante énfasis a remarcar la importancia de esta Constitución. También se crea el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, se da la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que también va a ser un conflicto que vamos a hablar ahora. No confundir, no es lo mismo que la Guerra del Pacífico, son conflictos diferentes. De Manuel Bulnes, lo más destacado, se toma posesión de Magallanes, ley de colonización, que se relaciona más bien a la consolidación del territorio. Y también aparecen otras obras. Y vamos con Manuel Montt, que destaca principalmente porque en su periodo se realiza una extensión a las líneas ferroviarias, promulgación del Código Civil, ley de bancos, entre otras cosas. Nos vamos a quedar sobre todo ahora con José Joaquín Prieto y con la Constitución del 33 y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, para reafirmar, en su momento hemos hablado del concepto de nación, hablamos de la organización de la República, vamos a hablar ahora de la Constitución y de la importancia de Diego Portales. Ya, hasta acá, antes de explicar esto de la Constitución del 33, ¿alguna duda o consulta sobre Diego Portales o sobre si no hay claridad respecto a alguno de los puntos que hemos mencionado ahora o en algún otro encuentro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Parece que no. Ya. Entonces, vayamos a este aspecto que es también muy, muy importante y que ustedes deben manejar. Anteriormente habíamos dicho que cuando hablamos de la organización de la República estaban los conservadores, federales, liberales, y que ellos crearon documentos constitucionales. Les pregunto a ustedes, ¿esos documentos duraron mucho tiempo o poco tiempo? Esos documentos constitucionales que se crearon por los federales. Mucho. ¿Sí? ¿Cuánto es mucho, Leti, más o menos? ¿Te acuerdas cuánto duraba cada uno, aprox? Es que estoy haciendo trampa, sí. Porque abajo dice, tuvo vigencia de casi un siglo. No, pero no me escuchaste bien la pregunta. ¿Por qué? Porque yo les pregunté los anteriores documentos, los que crearon los conservadores, los federales y los liberales en su momento. ¿Te acuerdas que de eso hablamos la clase pasada? Por el tema del cuánto duraba cada gobierno, ¿no? Porque al final ocupaban como 30 años solamente en 3 gobiernos y todo era de lo mismo, pues todos eran conservadores, iban a lo mismo.
A ver, o sea, lo que estás mencionando, Leti, es correcto, pero es correcto para otro punto, es correcto para esta constitución que aparece en pantalla, ¿ya? Pero, ¿a qué me refería yo? Los documentos antes de la constitución del 33, ¿se acuerdan que hubo uno en 1822, hubo un documento o ley federal en 1826, y en 1828 estuvo una especie de constitución liberal? Eso duraron un poquito, duraron 2 años, 4 años, no más que eso. Sin embargo, y como bien estaba mencionando la Leti, cuando hablamos de la Constitución de 1833, es una de las constituciones eh, de mayor importancia para nuestra historia, no porque haya sido necesariamente buena, o buena o mala, no se puede calificar de esa forma, pero sí es importante porque la cantidad de tiempo que fue válida esta Constitución no es menor. Esta Constitución estuvo aproximadamente casi 100 años. Estuvo desde 1833 hasta 1925, ¿ya? Dato importante, Constitución que fue válida casi por 100 años. También ya hemos mencionado más de alguna vez por qué es importante una Constitución. La Constitución es importante porque allí se refleja la forma en que se va a guiar una sociedad, cómo se va a construir una sociedad. Por eso, acuérdense, ahora prontamente se viene el plebiscito, o debería venir el plebiscito, donde los ciudadanos vamos a votar si es que queremos, por ejemplo, una nueva Constitución. ¿Ya? Vamos a decir que sí o que no. Y eso tiene importancia, tiene mucha importancia porque, repito, la Constitución es la forma en que un país se va construyendo, se va formando. Ahora, analicemos qué tenía esta Constitución del 33 que le permitió estar tanto tiempo vigente. Primero, se establecen distintas características dependiendo del ámbito. Por ejemplo, hay algunas características para el presidente, otras para los diputados y senadores, y obviamente otro tipo de cosas que se mencionan en la Constitución. Por ejemplo, en la Constitución actual, si ustedes revisan Constitución de Chile, en la actualidad se van a encontrar con que en la Constitución aparece cuánto tiempo dura un presidente, cuánto tiempo dura un diputado, cuánto tiempo dura un senador. Esas cosas se dejan en la Constitución. Entonces, por ejemplo, en la Constitución del 33 decía que el presidente era electo por votación indirecta, que es un sistema un poquito complicado, donde no es que tú ibas a votar directamente por una persona, sino que había como grupos políticos que se elegían y de allí mismo después se escogía un presidente. Es un poquito complicado, pero no tiene demasiado sentido explicarlo ahora. Sin embargo, es importante que ustedes entiendan que, como les dije antes, el periodo de tiempo que estaba un presidente era de 5 años, pero con derecho a reelección inmediata por otros 5 años. Y eso fue lo que pasó con estos 3 presidentes que acabamos de ver recién, con Prieto, con Bulnes y con Montt. Duraban 5 años, pero se podían reescoger. Al presidente se le entregaban amplias atribuciones y facultades extraordinarias en la Constitución. Allí en la Constitución salía que el presidente tenía tales facultades, por ejemplo, lo del veto presidencial, entre otras. Rol de interventor electoral, es decir, se entiende también que en esta época se da mucho el tema del fraude, del cohecho, porque tenían las atribuciones para intervenir muchas veces en las votaciones que se realizaban. Eso respecto al Poder Ejecutivo y lo que mencionaba la Constitución del 33. Respecto al Poder Legislativo, obviamente se veía más bien debilitado frente al presidente. También podríamos destacar que aquí existía la compatibilidad parlamentaria, o sea, que un diputado podía ser a la vez ministro, podía ser diputado y ministro. Les pregunto a ustedes, ¿eso puede ocurrir en la actualidad? ¿Que un diputado sea ministro también? ¿O no? No, creo que no. ¿Ya? ¿Qué creen los demás? Por ejemplo, Aníbal, Leticia, ¿qué piensan? No, porque tampoco. Ya. Es importante que conozcan eso. Hoy día, obviamente, no se puede, ¿ya? No se puede que una persona que esté siendo diputado a la vez sea ministro. Ahora sí se puede, como ustedes habrán visto hace poco en las noticias, que, por ejemplo, un diputado deje de ser diputado porque lo llaman a ser ministro. Eso sí puede pasar. O sea,
no es que por ser diputado tú nunca vas a poder ser ministro. Tú puedes ser diputado y, por ejemplo, si el presidente dice, ya, tú también quiero que seas ministro de Educación, ya, yo dejo mi cargo de diputado y paso a ser ministro. Eso sí se puede. Y de hecho ocurrió ahora cuando el presidente hizo cambio de gabinete. Pero en esta época, la Constitución del 33 decía que sí se podía ser diputado y a la vez ministro. Y el Poder Legislativo también se reserva la aprobación de las leyes periódicas, o sea, ahí sí tiene poder tanto diputados como senadores porque ellos votan lo de, por ejemplo, lo relacionado al presupuesto de la nación. ¿Qué significa presupuesto de la nación? Cuando cada año en Chile se destinan una cierta cantidad de recursos para distintas áreas, para educación, para construcción de carreteras, para salud, y ese presupuesto tiene que ser aprobado por los diputados y los senadores, ¿ya? Allí sí tiene poder. Y otras cosas que menciona la Constitución también del 33 es la consagración del catolicismo como religión oficial, lo que hablábamos delante, el Estado y la Iglesia muy unidos. Se definen los límites del país en forma amplia y se establece el sufragio censitario. Es decir, en la Constitución del 33 es donde salía que el sistema de sufragio de votación que tenía Chile era un sistema de sufragio censitario. Se me fue a preguntarle esto delante, pero yo creo que también lo sabe. ¿Cuál es el sistema o cuál es el sufragio que tenemos en la actualidad? ¿Con qué nombre es conocido? En la actualidad. ¿Cómo se llama el tipo de sufragio que ejercemos nosotros? ¿Alguien lo sabe o no lo saben? ¿Sufragio universal? Sí, muy bien, Mati. Sufragio universal. Para los que no lo sabían, ese es el tipo de voto que tenemos. ¿Por qué universal? Porque obviamente se entiende que va a aplicar a la gran mayoría de las personas que tengan requisitos bien básicos. El tema de la edad, que en este caso, por ejemplo, es ser mayor de 18 años, y el tener la ciudadanía. O sea, la nacionalidad, lógicamente, y la ciudadanía. No es como en el censitario donde te pedían requisitos económicos, sociales, no. Ya esa es la principal diferencia. Respecto a lo que acabo de mencionar, entonces, a todos estos puntos de la Constitución, ¿alguna pregunta o duda? No sé si no escuché o no sé, pero ¿quién era Mariano Egaña? Buena pregunta, Leti, se me había olvidado mencionarlo. Mariano Egaña es el que, en el papel, es el que redactó o escribió la Constitución del 33, ¿ya? Ese es el personaje que la escribe, pero, o sea, él tuvo mucha importancia, no se le quita ese punto. Sin embargo, muchos de los historiadores entienden que, aunque Egaña lo escribió, allí se reflejan principalmente las ideas de Diego Portales. Pero Mariano Egaña es la persona que redactó la Constitución del 33. Gracias, Leti, por esa pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o consulta? No, parece que no. Ya, vamos entonces ya a lo último que vamos a ver el día de hoy, que es lo siguiente. Y también lo vamos a ver en un pequeño video. Chile, en esta misma época, ya una vez que habían iniciado estos gobiernos, y principalmente en el primer gobierno, es decir, el de José Joaquín Prieto, Chile entra en un conflicto con la llamada Confederación Perú-Boliviana. Vamos a ver, aparece mencionado acá, pero prefiero que veamos el video, que es mucho más didáctico y tal vez de mucho mejor comprensión, y después vamos comentando los mismos puntos que aparecen mencionados acá. Denme entonces un instante para buscar el video. Ya, acá está. En 1800. Ya, es bastante cortito, son 2 minutos y medio, así que veamos y escuchemos con atención.
En 1837 se formó oficialmente la Confederación Perú-Boliviana, que unificó a estos dos estados bajo la conducción del mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz. Este hecho despertó la sospecha de Portales en un contexto de rivalidad con sus vecinos del norte. Los problemas con Perú eran anteriores a la formación de la Confederación y empezaron cuando este país no reconoció deudas que tenía con Chile, originadas en el período de la independencia. A esto se agregaba la competencia comercial entre ambos países. Perú buscaba convertir al Callao en el primer puerto del Pacífico y desplazar la primacía comercial alcanzada por Valparaíso, razón por la cual decretó tributos especiales a las importaciones provenientes de Chile. En este escenario, el gobierno del general Prieto declaró la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837. Sin embargo, esta contienda bélica fue muy impopular en sus inicios, y algunos incluso veían en ella un simple capricho de Portales y una amenaza a los arraigados principios americanistas recientemente defendidos. Pero el ministro estaba empecinado en destruir la Confederación al creer que amenazaba la autonomía del Estado chileno y desafiaba el equilibrio geopolítico continental. Por otro lado, se consideraba que el Estado no estaba preparado ni financiera ni militarmente para enfrentar un conflicto de esa naturaleza. Fue así como en 1837, en medio de los preparativos de la expedición chilena que zarparía desde el puerto de Valparaíso hacia Perú, el regimiento Maipo, al mando del coronel liberal Antonio Vidaurre y acantonado en Quillota, tomó prisionero al ministro Portales, quien había llegado hasta ese lugar para revisar las tropas. Portales fue fusilado por el capitán Santiago Florín. El asesinato del influyente ministro logró transformar una guerra impopular en una cruzada nacional. La revuelta liberal al interior del ejército fue rápidamente sofocada, sus líderes capturados y ajusticiados. La expedición a cargo de Manuel Bulnes finalmente zarpó y ocupó la ciudad de Lima en 1838. Luego de diversos encuentros, las tropas chilenas derrotaron definitivamente a los ejércitos de la Confederación en la batalla de Yungay, ocurrida el 20 de enero de 1839. Ok, entonces ahí escuchamos y vimos un poquito de la historia de esta famosa o conocida guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Les pregunto a ustedes, vayan diciéndome cuáles son los motivos entonces del origen de esta guerra, por qué se dio este conflicto, de acuerdo a lo que a lo que escucharon. A ver, voy a preguntarle a la Martina. Martina, y ya que está por ahí, no la he escuchado. Martina Sandoval. Hola, profe. Hola, Martina. Martina, de acuerdo a lo que vimos en el video, ¿cuál sería entonces, por ejemplo, una de las causas de este conflicto? Perdón, mister, no entendí mucho. Ya, Martina, ¿Cómo? ok. Perdóneme, mister. En otra clase me pongo más aplicada. Ya, ok, Martina, voy a volver a explicarlo después, pero me interesa saber su opinión. A ver, Aníbal, misma pregunta. ¿Cuál sería una de las causas de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana? Diego Portales creía que se estaba viendo amenazada la economía de Chile. Ya, ok, ahí tenemos una causa, entonces, bien. Leti, ¿alguna otra causa que tú hayas escuchado? ¿O por qué había rivalidad entre Chile y Perú y Bolivia? Por temas del pasado más que nada, Como por como ejemplo, ese tema el económico donde Perú le negó que le debía una deuda, creo, a Chile. Entonces ahí como que estaba como tenso. Y después lo que decía Aníbal y que se juntaron y después lo mataron a Diego Portales. ya, gracias Leti. A ver, si bien la primera parte de lo que mencionas es cierto, pero no confundir tampoco con otras cosas. Por ejemplo, lo que mencionabas, y es cierto, es que una de las causas fue las deudas que se mantenía entre Chile y Perú, principalmente. A Portales le producía bastante ruido como la unión entre Perú y Bolivia. Él lo encontraba como algo bien peligroso, decía que era como
amenazaba la independencia de, por ejemplo, nuestro propio país. Otra de las causas, si es que no se dieron cuenta y se mencionaba, era la rivalidad económica, sobre todo porque habían dos puertos importantes. Uno era el puerto del Callao, que estaba en Perú, y el otro era el puerto de Valparaíso, que acá obviamente en Chile. Ambos competían por tener una mayor, digamos, mayor importancia en este continente. De hecho, aparece mencionado acá. Rivalidad por el control del comercio en el Pacífico, y bueno, llegamos al punto del asesinato de Portales, pero a eso me refería con no confundir. El asesinato de Portales no fue, curiosamente, hecho ni por los peruanos ni por los bolivianos. Fue hecho en una revuelta o rebelión de un grupo de los militares de la época, pero del bando liberal. ¿Ya? ¿Se entiende? Los que estaban gobernando oficialmente era el bando conservador, ¿sí? ¿Se entiende eso? Pero dentro del mismo ejército había un grupo de liberales que no estaban de acuerdo ni con la guerra, ni con las medidas que se estaban tomando, y por lo mismo asesinan a Diego Portales. Y esa acción vino a significar, como se mencionaba allí, que esta guerra contra la Confederación después haya sido haya sido una especie de motivación y de unión dentro de los propios chilenos, porque al grupo de militares liberales que asesinaron a Portales, obviamente ellos tuvieron otras consecuencias. ¿Cómo se da la guerra contra la Confederación? A través de una serie de batallas, pero la más importante es la batalla de Yungay, porque en la batalla de Yungay es cuando el general Bulnes, quien después termina siendo presidente, el general Bulnes comanda esta expedición y derrota a la Confederación. ¿Qué significó esto de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana? Que Chile, a partir de esta victoria, se muestra como una especie de potencia en esta parte del mundo, en América del Sur. Y eso viene a reafirmar la identidad nacional. También acuérdense que aquí estamos hablando de que la mayoría de las personas todavía no se sentía chilenos. Entonces, ¿qué nos hace decir que somos de un país determinado? Por ejemplo, la historia. Y, por ejemplo, también todo lo relacionado al tema militar. No sé si está todo claro con ese punto de la guerra contra la Confederación o hay algo que no se entienda. Repito, no confundirse, no es la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico vino un par de años después, pero este es otro conflicto que se armó por esta rivalidad económica y por el no reconocimiento de deuda. Portales tiene importancia, asesinan a Portales, pero dentro del mismo grupo de los liberales, un bando del ejército liberal asesina a Portales. No fueron ni los peruanos ni los bolivianos. La guerra finaliza con la batalla de Yungay, donde el que comanda esta batalla es Bulnes, y Bulnes después termina siendo presidente. ¿Alguna duda o consulta respecto a ese punto? ¿No? Y para finalizar, también y poner como dentro del panorama, aparece acá mencionado lo de la doctrina Monroe. ¿Qué significa esto? Bueno, es una especie de, una serie de ideas que se instalaron en la época, particularmente en 1823, donde desde Estados Unidos se decía que había que evitar la intervención de otros países en este continente. Sin embargo, eso viene desde Estados Unidos y provocaba bastantes dudas y sobre todo bastante críticas desde Diego Portales, porque Diego Portales veía que eso no se hacía solo con el fin de proteger a esta nación, sino con el fin probablemente de que Estados Unidos intervenga, por ejemplo, en este mismo territorio. Situación que de una u otra forma ha sido así. Estados Unidos siempre ha tenido mucha injerencia e importancia en las decisiones que se va tomando en América. De hecho, la doctrina Monroe se resume con la frase América para los americanos. No sé si han escuchado alguna vez esa frase, América para los americanos. Esa era como la frase ícono representativa de esta doctrina, que en esencia significaba esto de evitar la intervención de otros países. Bien, no sé si hay alguna consulta o duda. Me gustaría que la puedan hacer ahora, ya estamos finalizando. Algo que no hayan entendido, que no haya quedado claro. Leticia, Aníbal, Matías.
Martina, que tiene que estar más atenta para la próxima, como usted mismo me dijo. Todo claro, mister. Ya. Aníbal, Matías, ¿está todo claro o alguna duda? Por mi parte, Todo claro. Ya, está todo claro entonces por todos los que participaron en el encuentro. Miren, para finalizar voy a mostrarles brevemente esto, que ustedes pueden observar y darse cuenta de que es un libro de historia de Chile. Y que en este libro de historia tenemos, por ejemplo, acá aparece con la Constitución del 33, República Conservadora, Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, o sea, todos los temas que estamos conversando y que estamos trabajando, si ustedes los quieren ir profundizando o ir avanzando, vayan a este texto que resume de muy buena forma los temas que estamos trabajando, ¿ya? Así que allí la Miss ya se los envió y aprovechenlo, ¿ya? No sé, Miss, si quiere decir algo ya para finalizar. No, agradecer que ya tenemos la Leti que se está integrando, la Martina, no son solo los chiquillos, el Mate y el Aníbal. Así que porque la Romina después se fue, no estuvo todo el encuentro. Así que espero se sigan sumando más estudiantes y que tengan una buena tarde, chiquillos. Al mister agradecerle porque muy buena su clase, uno vuelve a recordar cuando igual, porque yo igual di la prueba de historia, así que uno vuelve a recordar, dicen las cosas que uno se equivoca porque todavía me acuerdo de algunas preguntas que me hicieron, así que eso es bueno. Ya, Miss, muchas gracias a usted también por siempre estar aquí colaborando y también lo mismo para ustedes, chiquillos, que tengan una muy buena tarde y gracias por su participación. Así que estén bien, nos estamos viendo próximamente.